Bueno, iniciamos con nuestro tema de las relaciones de México con organismos financieros internacionales y en este caso vamos a ver la primera que es relación de México con el Fondo Monetario Internacional. Que tengan bonito día y ojalá esta clase también la aprovechen como las anteriores. ¿Qué nos dice sobre este organismo? Un organismo financiero se refiere a instituciones que tienen relaciones con finanzas, es decir, instituciones que se encargan de ver cómo allegarse de dinero y sobre todo cómo administrar ese dinero y cómo gastar el dinero. En la actualidad, ustedes saben que una de las carreras mejor pagadas o una de las licencias mejor pagadas son las de finanzas o las de contaduría o administración. ¿Por qué? En cada época va surgiendo como que una licencia que tiene más auge, que es más importante. Yo recuerdo cuando iniciaba a estudiar, las que tenían más auge eran las licenciadas en sistemas, licenciados en computación, la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Pedagogía. Y aquí, en este caso, pues el banco es un organismo financiero y dice, se refiere a las finanzas y instituciones que buscan la manera de cómo llegarse el dinero, pero también cómo gastarlo. Fíjense que nosotros tenemos que aprender a administrar lo que nosotros tenemos, porque a veces cuando tenemos de más gastamos y cuando no tenemos, pues queremos tener. Y a veces queremos demostrar lo que no se tiene, es lo que pasa con México. En México la política se maneja siempre como que vamos adelante, estamos creciendo, se está regularizando todo, todo va en paz, hay armonía y lo que se dice. Pero, pues los números dicen otra cosa. Los números en estadística dicen otra cosa. Ahora que ya salió la información del INEGI, podríamos investigar ahí cómo nos ha ido en 10 años, pues en un sexenio y en el cambio del otro, porque es un reflejo de uno y otro. Y eso ayuda para entender mucho la economía y sobre todo las finanzas en un país. En un ámbito internacional tenemos tres principales organismos financieros, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tienen en común su origen. Ambos nacieron de conferencias sobre los problemas económicos y financieros llevados a cabo en 1944 por Bretton Woods y en Estados Unidos como parte del plan para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de ese momento el mundo está en crisis. En 1944 se reúnen para ver cómo se puede resolver el problema. Ya ven que yo ayer les decía que si es necesario, pues organizarnos, tener una agenda, buscar estrategias, y eso te va a ayudar a que la administración, a que las finanzas públicas, pues se vayan desarrollando pues, muy bien. ¿Qué sucede? Que a veces pues no se le da prioridad. La prioridad como que es lo que se ve. Lo que no se ve, no le damos importancia. Y en este caso, como la Segunda Guerra Mundial fue destrucción, sobre todo Europa tuvo muchísimos problemas, tanto económicos como de salud, como sociales, e inclusive traumas psicológicos, pues ellos sí se preocuparon, pues sí vamos a crear unos bancos que en este momento nos ayuden y apoyemos a otras naciones a salir del problema económico que tienen. Entonces, ellos lo que van a buscar siempre es apoyar, es ayudar, claro. En este apoyo y en esta ayuda también está el interés, porque no se van a prestar el dinero de gratis o no se lo van a dar al gobierno de gratis, sino ellos tienen que pagar, cada gobierno tiene que pagar sus intereses. Entonces, ante un problema hay una necesidad y hay una solución. ¿Cuál fue la solución de los líderes a nivel mundial? Pues vamos a crear un organismo que nos ayude y nos apoye, que hasta nuestros días todavía sigue funcionando tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, que son dos instituciones totalmente diferentes. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, fíjense que se convirtió en la primera institución capitalista y tiene tres funciones principales. Uno,
establecer las normas que regulan el sistema financiero internacional. 2, prestar asistencia financiera a los países miembros en determinadas situaciones. 3, actuar como órgano consultivo con los gobiernos. Ahí nos damos cuenta nosotros de que cuando ya hay un tratado y cuando se ha firmado por parte del gobierno un documento, pues ese documento tiene condiciones. Es como cuando ustedes van al banco y piden un crédito hipotecario o piden un crédito personal o cualquier tipo de crédito, te ponen como 100 cláusulas, un montón de cláusulas o un seguro que tú contratas, te ponen, a la hora de que tú firmas, ya te comprometes. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos muy dados a como que no leer las letras pequeñitas, y esas letras pequeñitas son las más importantes, porque leemos lo grande, pero lo que viene hasta abajo o las letras que son muy pequeñas no se leen. Entonces, fíjense, cómo los bancos van a empezar a regular a todas las naciones, porque dice, establecer las normas que regulen el sistema financiero internacional. No se está hablando del sistema de algún país, sino a nivel internacional. Es decir, nosotros, Fondo Monetario Internacional, vamos a poner las reglas para que los demás países, si quieren un crédito, lo aprovechen, sea de beneficio para el país y puedan salir adelante. A veces es bien triste cuando tú, a través de las noticias, se habla de deudas, se habla del Banco Monetario Internacional y bueno, se dicen muchísimas cosas que a veces pues los mismos periodistas ni conocen porque no son financieros, simplemente estudiaron periodismo para estar frente a una cámara, dar una noticia y que a veces, bueno, cometen muchos errores en dar información. Aunque a veces se quiere dar una información verídica, hay muchas de las ocasiones que no se transmite así. Después dice, prestar asistencia financiera a los países miembros en determinadas situaciones. Por ejemplo, ahorita México. México necesita la ayuda a nivel internacional. Ustedes saben que México, en este caso el presidente de la República, por no mandar un saludo al nuevo presidente de Estados Unidos, ahorita estamos en crisis de vacunas para el COVID. ¿Y eso por qué? Porque hay una relación internacional. Es lo que se nos ha olvidado en la actualidad. Es lo que la gente de México no entiende. Que si leyera un poquito y se fuera el pasado, entenderíamos las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como Estados Unidos dijo, pues vamos a suspender y vamos a hacer esto, claro que la política mexicana va cambiando, que nuestro presidente está enfermo, que Gatell y que aquí, que allá, ya vamos a traer la vacuna que viene de Rusia y bueno, ya ven ahorita lo que se está manejando. Para mí, creo que es más cierto esto que se comenta a nivel de finanzas y a final de economía, que por ejemplo que si el presidente o tiene o no problemas de salud. Porque tanto un presidente siempre está muy protegido, sobre todo por el contacto que tiene con muchísimas personas y debe estar muy cuidado. Entonces, es algo que, pues en este caso, la Secretaría de Salud tiene que velar por el presidente de la República. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que pues en estas situaciones, pues México como no corresponde a lo que se está viviendo en la actualidad y así pasó en muchos años, bueno, pues también le van poniendo como que sus piedritas en el camino. Y también actuar como órgano consultivo con los gobiernos, preguntar cómo está la economía, cómo está la inflación, cómo está el interés, cómo está la situación social, qué es lo que ustedes están viviendo, cómo están padeciendo esto. Y también es un órgano consultivo, ellos consultan, ¿verdad? Con los gobiernos. Ahora dice, los gobiernos del país en el periodo que va de la fundación del Fondo Monetario Internacional a fines del siglo XX hasta llegar a la situación actual, han firmado 15 acuerdos con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Ahí está la clave. Dice, han firmado 15 acuerdos a finales del 20 y estamos en el 21. Entonces, quiere decir que esos acuerdos, a lo mejor los gobiernos de México no los han cumplido y por eso cuando ellos quieren o piden una ayuda, no se lo prestan.
Sucede en el caso del estado de Veracruz, que quiso tramitar un préstamo a un banco y el banco, pues, como no tenía buena calificación, ya no se lo dieron. Entonces, aquí tampoco ellos pueden decir, voy a pedir un crédito a un banco internacional, porque tampoco se los van a dar. Necesitan el aval del gobierno mexicano para que un gobernador pueda pedir un préstamo o pueda pedir algo y les pueda ayudar para su administración. Entonces, fíjense cómo el banco va actuando como un regulador y cómo el banco va poniendo también sus normas. Y lo peor de todo aquí es cuando se firman los tratados. Aquí no hay que firmar nada, pues si antes no se conoce o si antes no se ha informado. Entonces, ahí es donde se debe de tener muchísima atención, sobre todo por parte de los gobiernos. Después, ¿qué es lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Dice, es un organismo internacional formado por las autoridades hacendarias y financieras de los países que lo integran. En su organización fueron determinadas la participación de Inglaterra, que presentó un plan elaborado por John, y los Estados Unidos, que presentaron otro plan elaborado por el doctor Harry White, con la finalidad de reestructurar los intercambios económicos al término de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, para que el organismo financiero internacional, que está formado por autoridades hacendarias y financieras de los países que entran, es decir, ¿qué quiere decir? Que aquí en México el secretario de Hacienda pertenece al Fondo Monetario Internacional y que él tiene que exponer las causas y problemas, dificultades que el país está presentando. Pero si en ese caso no se participa, por ejemplo, hasta el anterior sexenio se participaba en muchas reuniones a nivel internacional. Ahora el jefe de Estado no participa, sino manda a los secretarios, pues no tiene la misma validez que si va el presidente o va un secretario de Estado. Va en representación, pero pues tendrá voz, pero no voto. Podrá hablar y comentar, pero las decisiones que se tomen, pues siempre tienen que venir por el jefe de Estado. Y después aquí dice, es un plan que se elabora, es un plan que se elabora y sobre todo que se estudia. Y dice aquí, para reestructurar intercambios económicos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso le decía, cuando nosotros vamos a participar en algo, es porque ya tienes conocimiento de causa, porque ya sabes el proceso, porque ya estudiaste, ya leíste, ya te preparaste, ya te formaste. Imagínense que nada más ponen ahora a una persona en la Secretaría de Economía que a lo mejor estudió una licencia y que tiene que estar actualizada. Y bueno, tú dices, creo que ahora la Secretaría de Economía es Tatiana Cloutier. Yo no sé si tenga alguna especialidad en economía, si ha estudiado en el extranjero, si tenga algún artículo científico, porque para llegar a esos cargos se necesitan personas ya especializadas, que hayan ya escrito artículos científicos que se encuentren a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos y en Europa. O sea, no puede llegar cualquier persona a tener un cargo. Entonces, de ahí viene que en el caso de John y en el caso de Harry, pues son personas especializadas en economía y ellos conocen todos los problemas que está vivido a nivel mundial y los problemas que tienen también en la actualidad. Entonces, es cuando el Banco Monetario Internacional entra como ayuda y como soporte, pero también ellos tienen que ser conscientes de que las personas tienen que pagar en tiempo y forma lo que ya se les ha prestado. Y si se van atrasando, imagínense rezagándose, pues el interés va subiendo y la deuda también va subiendo. Y ahí viene la reestructura, porque si era 10 años, vamos a hacerlo pues ahora a 15 años o a 20 años y la deuda se hace mucho mayor. La búsqueda y definición de los acuerdos que permitían la reconstrucción de las economías después de la guerra se realizó en New Hampshire en el 1 y el 22 de julio del 44. Esto es en Estados Unidos, en lo que se conoce como históricamente como los acuerdos de Bretton Woods. Para mayor precisión, los acuerdos que se tomaron con la base de convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional
que entra en vigor a partir del 27 de diciembre de 1945. Fíjense, cuando hay una ley que se proclama o un acuerdo o una norma, siempre se dice en el grado del derecho que va a haber un tiempo de gracia. O sea, eh, se hace primero del 1 al 22 de julio del 44, pero mientras los países van conociendo el documento, se van empapando de lo que el banco va pidiendo, cuáles van a ser los procesos, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a trabajar. Bueno, se da un tiempo de gracia para que los países lo conozcan y a partir de la fecha del 27 de diciembre entra en vigor esto. O sea, ya, ahora sí, vamos a trabajar, vamos a ver cómo se puede apoyar, cómo se puede ayudar a la gente y en este caso, bueno, sobre todo a los países que estaban necesitados después de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense, van a ser en Estados Unidos porque era una potencia, o es una potencia en la actualidad. Vuelve así como que a tomar su lugar que tenía después de que sale el presidente que estaba en turno, porque recuerden que él suspendió muchísimos tratados que había a nivel internacional y el nuevo que llega otra vez los vuelve a recuperar. Entonces, no solamente es que se hacen convenios, sino más bien es buscar la ayuda, pero también la respuesta por parte de los países. ¿Cuáles son las etapas del sistema monetario internacional? Fíjense, la primera es la estabilidad con tipos de cambios fijos pero ajustables. En esta etapa, las políticas del Fondo Monetario Internacional se caracterizaron por promover la estabilidad en el tipo de cambio, evitar las devaluaciones con fines de competitividad económica y apoyar la existencia de oro como respaldo a tipo de cambio de diferentes divisas, principalmente de dólar. Todos los países deben tener oro como reserva, porque recuerden que es el metal más precioso que tiene más valor en el mundo. Y en muchos lugares de los países tienen sus lingotes de oro. ¿Y eso por qué? Porque es la reserva que tienen, porque si se llegara a terminar a lo mejor lo que tienen, ellos pueden vender el oro. Y en este caso, lo que está pidiendo aquí el banco es la estabilidad con tipos de cambios fijos, pero ajustables. Por eso se da la devaluación o el tipo cambiario siempre está en constante movimiento y cambio dependiendo de las economías que se dan a nivel mundial. Fíjense que un problema bélico puede causar una desestabilidad económica a nivel mundial. Baja la bolsa de valores la bolsa de valores de Nueva York, baja la bolsa de valores de Hong Kong, baja la bolsa de valores de Argentina, la de México, la de Francia, la de Alemania, y se hace un caos a nivel mundial. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia ha sucedido eso, que al no haber economías fuertes en la actualidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las economías débiles, pues les está pegando. Y sobre todo que en lugar de salir adelante, están causando problemas en la actualidad. La segunda, dice, etapa es la búsqueda y redefinición y va de agosto de 1971 al 76. Ya eso es más reciente. Dice, en este periodo se presentan algunos intentos por recuperar los acuerdos de 1944 y volver a los tipos de cambio fijos y respaldados por reservas de oro, pero se termina por reconocer que lo único cierto es la incertidumbre, es decir, los tipos de cambio flotantes, aun cuando en muchos países se practicó la flotación sucia o tipo de cambio controlado, algunas veces con un elevadísimo costo económico como en México en diciembre de 1994. O sea, recuerden que México tuvo una crisis de allá por el 80, 85, 94 y las que siguen, ¿verdad? Entonces, aquí qué es lo que se trata de hacer es que tratar de recuperar los acuerdos, ¿verdad? Y volver en 1976, perdón, en agosto del 31 y principio del 76, se trata de recuperar los acuerdos de 1944 para que se vuelva a los tipos de cambios fijos. Pero pues en la actualidad no se está llevando hacia cabo, ¿verdad? Porque recordemos que pues si el dólar
se devalúa, pues el peso nada más recupera unos centavos. Y le decía, aquí ha faltado mucho, sobre todo quienes están en la Secretaría de Hacienda o los que están en la Secretaría de Economía, es, pues valorar lo que el pueblo de México tiene o lo que la nación tiene y esto recuperarlo. ¿Sí? ¿Por qué no ir a épocas, por ejemplo, de Porfirio Díaz o épocas donde en lugar de tener una moneda de níquel o de hierro, o de bronce, o de cobre, lo que sea, tener una moneda que valga, por ejemplo, la plata, que sea una moneda que valga en el mundo. Eso haría un país muy rico. México tiene plata, México tiene oro, tiene muchísimas cosas. Imagínense que en lugar de estar guardando en un banco la plata, pues ya tú la tienes y está circulando y sabes que es una moneda y es un metal precioso que tiene su valor. Pero aquí, ¿qué es lo que se está buscando? Pues un papel moneda que no tiene ningún valor, que hoy a nivel internacional, pues tú vas y quieres hacer tu tipo de cambios y en lugar de decir, pues yo voy a obtener más ingresos, por lo que tienes son menos ingresos o más, porque pues el dólar o el euro o el yen o otra moneda, pues sí están demasiado elevadas. Entonces, ahí es cuando uno empieza a valorar lo que México tiene y que desgraciadamente a nivel de gobierno pues no se valora. Aquí lo que interesa nada más es la política. Yo lo veo así como que es una política o son etapas que la persona vive en su momento y se acabó. O sea, yo quería esto, encontré lo que quería, lo tengo y ahora pues soy feliz y no me dedico a nada, sino vivo de mis ganancias. Pero nunca se preocupan por el bienestar de todos, nunca se preocupan por los ciudadanos. Siempre se están preocupando por endrogarnos más y que jamás podamos salir de esas deudas y que jamás se pueda controlar el sistema económico a nivel nacional. Entonces, ¿quién nos está controlando? Yo por eso le decía, y siempre lo digo, a veces pensamos que es aquí, no, nos están controlando desde fuera, y no solamente a México, sino a todas las naciones de Latinoamérica. Nosotros somos la periferia del mundo, nosotros somos los pobres del mundo. Aquí México y los países latinoamericanos, si no se ponen las pilas en este tipo de pandemia, vamos a ser los países en donde vamos a terminar con las peores economías en 2 o 3 o 4 o 5 años. Ahora, ustedes me pueden decir, oiga, profe, ¿y esto se puede hacer? Claro, se puede hacer siempre y cuando a nivel nacional pues están las personas especializadas. Y es que saben que hay jóvenes que a veces se cree que porque una persona estudió, ya con eso tiene los valores como para decir, pues puede estar en este puesto. No, yo le voy a decir algo. Uno va a aprender desde abajo. Es decir, va a aprender desde abajo y aprende uno desde la casa. La mamá y el papá te enseñan a barrer. Cuando tú te vas ya a estudiar a cualquier ciudad del país, tú ya llegas, es un departamento y sabes cómo se barre, cómo se lava, cómo se plancha, cómo se hace de comer. Y el día de mañana, cuando tú ya eres un profesional, dices, bueno, pues ahora como no me alcanzan mis recursos, voy a seguir haciendo lo mismo. Y el día de mañana dices, bueno, pues yo ya conozco esto, me voy a aventar a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno cree que porque aquí tuvimos un gobernador que supuestamente hizo un doctorado en finanzas y economías por la Universidad Complutense de España. Y yo decía, bueno, ¿cómo hizo el doctorado si andaba para ir para acá? Y nada más se piensa que por tener, eres doctor o eres máster o eres esto, ya no. Hay que empezar desde abajo. O sea, uno tiene que empezar como que a desempolvar ciertas cosas y vas conociendo. Entonces, aquí imagínense que nosotros estamos controlados, ¿verdad? Y aquí habla del sistema de monetario internacional, cómo controla a los gobiernos o cómo controla a las naciones. Y en este caso, cuando ustedes escuchen ahora una noticia, sean muy críticos y escuchen lo que dicen nuestros funcionarios. ¿Por qué? Porque ahí decimos, no, es que tal televisora está con el gobierno, tal televisora. No, no es la televisora, no es el gobierno, es lo que les indica y es lo que tienen que decir para que no se afecten los intereses tanto del país
como del extranjero. Ahora, vamos a ver las relaciones de México con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Los países, los gobiernos del país en el periodo que va de la fundación hasta el siglo, hasta llegar al actual, han firmado los 15 acuerdos. Fíjense aquí, con fines analíticos los hemos clasificado en 4 periodos que corresponden con los aspectos más importantes a la política económica de México, o si se quiere, con los esquemas de política económica que han caracterizado a los diferentes gobiernos del país. Fíjense, se hace un análisis. Se han firmado ya 15 acuerdos con las autoridades, pero con fines analíticos los hemos clasificado en 4 periodos que corresponden en los aspectos más importantes de la economía del país. Fíjense, el primer periodo que se hace de este análisis con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es? Dice, el primero es un periodo previo al desarrollo estabilizador y abarca de 1947 a 1949. 2 acuerdos. El segundo periodo comprende de los gobiernos que aplican las políticas de desarrollo estabilizador y abarca de 1954 a 1970. 3 acuerdos. El tercer periodo corresponde al desarrollo compartido del 70 al 76, que es el de López Portillo, que acabamos de ver. Hay 2 acuerdos. El cuarto abarca los diferentes gobiernos de la República que se han desempeñado bajo los imperativos de la globalización. 8 acuerdos distribuidos en las siguientes administraciones: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. O sea, todo ahí, si nosotros vemos la anterior diapositiva, como que nos aclara y nos da una visión de qué es lo que pasó en ese tiempo, qué es lo que sucedió, porque aquí nos están diciendo que estos presidentes firmaron 15 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Y sobre todo que es la política de México, y dice aquí una política que se ha caracterizado por diferentes gobiernos. Aquí está. O sea, desde el gobierno estabilizador, desde el desarrollo estabilizador, el desarrollo compartido y también cuando ya se empieza la globalización. ¿Dónde va a empezar la globalización? Empieza con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Fíjense, aquí yo no entiendo en la actualidad porque todavía hablamos de neoliberalismo, hablamos de globalización, hablamos de ciertos términos que pues ya están superados. Yo lo puedo decir así. Ni estamos en una economía neoliberal, ni estamos en una globalización. ¿De dónde yo parto para hacer esta afirmación? Porque los países europeos buscaron hacer la Unión Europea para apoyarse unos a otros, ¿sí? Pero ustedes saben que Inglaterra se sale de la Unión Europea con el famoso Brexit. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Inglaterra se va a dar cuenta que en lugar de ser beneficiada, o Gran Bretaña, en lugar de ser beneficiada por los otros países, era perjudicada, porque ellos aportaban, ellos ayudaban, ellos daban recursos para la Unión Europea, para todos los países, pero ellos poco recibían. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta? Pues de que su economía iba mermando. Ahora dijeron, pero si nos salimos de la Unión Europea, a nosotros la economía nos va a afectar. Y no, ahora, en este año, ellos ya empezaron su nuevo modelo económico y ahí van, ¿verdad? Como todas las economías, cuando empiezan, ahí va poco a poco va creciendo. O sea, aquí lo que va a suceder en este tiempo es que como no se sabe administrar y la economía de México no está muy bien, ¿qué es lo que van buscando los gobiernos? Ah, pues vamos a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y es cuando empiezan las crisis. Y es cuando México empieza a sufrir sus descalabros muy grandes. Y en este caso, pues empiezan a ver más fuerte, pues con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari y Cedillo. Fíjense, pero no llegamos a guerras ¿cómo se llama? Militares o de que pudiera haber enfrentamientos
entre los mismos mexicanos, sino más bien aquí fueron problemas de, pues, de salud, de poca alimentación, de no existían recursos. Y aunque les digo, uno puede ver videos y te presentan las cosas muy bonitas, muy bellas y todo eso, pues la situación era otra. ¿Sí? Tampoco quiero ser dramático y decir, bueno, es que saben que jóvenes, no, sino más bien que los modelos que ellos presentaban, pues no funcionaban. El modelo que se presentó de neoliberalismo no funcionó. El modelo que se presentó de globalización no funcionó. Y después vamos a ver el por qué. Porque se querían hacer 5 grandes bloques, o 4 bloques, o 3 bloques y no funcionaron. Digo, el ejemplo más claro de todo esto está en la Unión Europea. Es decir, Inglaterra se sale y se hace el Brexit. Y bueno, ellos dicen, ¿saben qué? A nosotros no nos conviene compartir nuestra economía con ustedes, porque en lugar de salir beneficiados, salimos más afectados. Entonces, aquí es donde entra, pues, a reforzar la economía mexicana, pues, el Fondo Monetario Internacional, haciendo estos acuerdos por parte de los presidentes. Fíjense, esto, a lo mejor en el año 47 o en el año 54, muchos no lo sabíamos, pero ya en el 70 había televisión. Y recuerdo que los Juegos Olímpicos ya se transmitieron por la televisión en blanco y negro. Y ya había medios, pero como el gobierno controlaba los medios de comunicación, pues no podía salir toda la luz pública. Es interesante, es interesante observar que, que 2 de los 3 primeros créditos que tramitó el gobierno de México bajo la administración del licenciado Miguel Alemán ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional no se otorgaron debido al abandono que hizo México a su paridad cambiaria de 1948 a 1949, lo que finalmente se estableció en 12 pesos por dólar en 1954. Es decir, Miguel Alemán quiso, ¿verdad? Quiso tramitar, pero como no se respetaron lo que ya se había decidido en el 44, pues entonces dijeron, pues sabe que no se puede hasta que México se regulariza en ese tipo. Que dice aquí, debido al cambio que hizo México a su paridad cambiaria en el 48 y 49, donde finalmente se va a establecer 12.50 por dólar. ¿A cómo está el dólar ahorita? A 19 y fracción, ¿verdad? Ha llegado hasta los 22, 23 pesos. Ahora, los diferentes gobiernos de la República Mexicana en el periodo que va del 54 al 70 se caracterizaron en el ámbito económico por el liderazgo intelectual que desempeñó el licenciado Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y teórico del desarrollo estabilizador, periodo en el que se firmaron únicamente 3 acuerdos con las autoridades del Fondo Monetario Internacional para estabilizar el tipo de cambio de los años 54, 59 y 61. Pero fíjense, en el ámbito, por el liderazgo intelectual que desempeñó licenciado Antonio Ortiz Mena, es decir, una cosa es lo intelectual, una cosa es lo que pues uno estudia, uno se prepara, pero ya otra cosa es tener una visión en tu escritorio de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Yo siempre lo he dicho, es muy diferente estar en el campo de batalla que mandar desde el escritorio, porque en el campo de batalla tú te vas a encontrar con muchos problemas y dificultades que tú dices, bueno, ¿cómo le hacemos para seguir adelante? Es lo que pasa en la actualidad. A nosotros nos dicen, hay que hacer esto, esto y acá. Sí, yo lo hago, ¿no? Y obedezco. Pero ya cuando estás en el campo de batalla, resulta que te van a surgir más problemas, más dificultades, y eso, pues, no te va a ayudar para que tú sigas adelante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en este caso, Antonio Ortiz Mena era un intelectual, sabía de economía, y a lo mejor es el que convence. Ahora nuestros legisladores se deben dejar ayudar por gente que sea especializada, pero que ha partido desde abajo y que tiene todo un historial. Porque no solamente decir, yo leí un libro, no. O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia
Como ejemplo, yo ahorita metí solicitud para dar clases en una universidad que van a abrir aquí en Córdoba y yo preguntaba ayer que cómo iba mi proceso y que me van a pedir una clase muestra, ¿sí? Ahora, yo ahora ya tengo los elementos y las herramientas porque, bueno, ya le di a unos compañeros de ustedes, ahora estoy dándole clases a ustedes, entonces ya voy teniendo herramientas. Imagínense, me ponen a dar clases y dicen, bueno, ya cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Pues la verdad no sé, sé la materia y sé de contabilidad y a lo mejor sé de cómo se hacen las cosas, pero cómo lo transmites, cómo lo debes dar a conocer, es donde a veces viene la limitante, ¿no? Entonces, aquí les voy a decir algo así, es lo práctico, lo que vive, lo que está pasando, lo que está en nuestro entorno, es lo que nos ayuda a entender más lo que es la economía. No, no a lo mejor un libro, sí, el libro me va a ayudar y me va a apoyar, pero más lo que yo estoy viviendo o lo que está pasando en mi entorno. Ahora, dice, después de esto empezó la catástrofe financiera con la administración de Luis Echeverría, cuando la deuda externa del país pasó de 2.700.000 de dólares a 27 millones, fíjense, 20 millones más, ¿sí? De dólares. Pero eso simbólicamente como que va a culminar con la estabilidad del tipo de cambio a 12.50 y da inicio a la larga marcha de devaluaciones que se inicia con el tipo de cambio de 24 pesos por dólar a fines del 76. Imagínense, ya en el 76 el dólar estaba en 20 pesos. Imagínense la crisis que vivimos en ese año. La crisis que vivimos, o sea, pobres de nosotros los mexicanos que nunca hemos abierto los ojos, nunca hemos abierto como que esa capacidad de decir, o sea, no tenemos que permitir esto, no tenemos que permitir esto, sobre todo jóvenes, ustedes van para adelante, o sea, va a llegar el momento en que tienen que votar, en que tienen que elegir, no se vayan a lo mejor por los colores, váyanse por colores, sino váyanse por la persona que está preparada, que está formada, que tiene experiencia. Yo me les voy a poner un ejemplo ahorita, o sea, va a haber elecciones intermedias, dígame, a mí Paquita, la del barrio, ¿qué me va a decir de economía? Ahí va a decir me va a cantar canciones de despecho y de que la dejaron y que tuvo 3 hombres y que nadie la quiso y que pero imagínense, va para legisladora. ¿Y qué hace un legislador? Es el que hace las leyes. Nada más van para alzar la mano, yo voto, a la baja, o me dan indicaciones. ¿Qué van a hacer? Nada. Ayer me estaba enterando, después de darle clases, que Lupita Jones, que fue Miss Universo allá hace algunos años, se va a lanzar para gobernadora del estado de Baja California. Ella sabe de dietas, de comidas, de caminar, de presentación, de todo. Dígame, ¿qué va a saber de cómo llevar un estado? O sea, es lo que a veces los mexicanos, yo no entiendo, y se lo voy a decir desde ahora. Esto yo lo he visto desde que yo salía a la libertad, 18 años, 20 años. O sea, yo empecé a dar cuenta de muchísimas cosas. Con decirle que prácticamente más de la mitad de mi vida la viví fuera de mi hogar, de mi casa. Yo desde los 18 años he vivido fuera de la familia hasta los 54 que ahora tengo. Entonces, eso te da una visión. Y dice, y te das golpes, te levantas, te endeudas, sales adelante, conoces, te preparas, tienes relaciones públicas, tienes relaciones. Eso te va ayudando. Pero ¿qué sucede cuando en el mundo de la política van surgiendo ciertos personajes? Tú dices, si a México le estaba yendo bien, pues con lo que viene nos va a ir peor. Descansamos y continuamos.
Vamos a continuar, jóvenes. Entonces, nos quedamos aquí que con Luis Echeverría es donde va a venir pues este desastre de la economía de una deuda que se tenía de 2.700.000 dólares, pasa a 27 millones de dólares y dice que aquí va a terminar con una de las devaluaciones más grandes que va a tener el país. Fíjense que va a ser uno de los primeros problemas económicos que vamos a vivir nosotros y recuerden muy bien, es en 1976. ¿Ya se encuentran ahí, jóvenes? Sí, profe, ya aquí estamos. Vale, continuamos. Entonces dice que a partir de la evaluación provocada por el error de 1994, la devaluación se pasó a llamar deshilamiento, dado que se empezó a fijar el tipo de cambio sin control o intervención del Banco de México. Fíjense, una fue en el 76 y la otra va a ser en el 94. Ya llevamos dos crisis muy fuertes en el 94. Y dice que aquí cabe indicar que es hasta los acuerdos que firma el gobierno bajo la administración de Miguel de la Madrid, cuando este organismo empieza a recomendar criterios de política económica y a intervenir en asuntos que anteriormente solo eran de ámbito de definición por parte del gobierno de la República. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que el banco mundial, ¿verdad? El Banco Mundial, pues ahora ya interviene en las decisiones, pues, del país, porque pues la economía no está marchando bien, la economía no se está llevando bien. Y es que miren, ¿qué sucede? Que muchos de nuestros gobernantes se jactan y uno lo ve ahora con jóvenes que estudian y dicen, no, es que yo me fui a hacer una especialidad a Cambridge, a Harvard o a tal universidad del mundo y pues yo tengo ya la especialidad, ¿no? Sí, conoces, a lo mejor hiciste una maestría, o hiciste un doctorado, pero desgraciadamente cuando tú estás en el ambiente político, mm, no les va a dar tiempo porque para hacer una especialidad tú necesitas dedicarle no minutos, sino horas. Y son momentos de investigación. Entonces, cuando yo escucho que presentan a alguien que hizo ya una especialidad aquí, una especialidad allá, no. A mí lo que me interesa es dónde ha trabajado, dónde ha estado, qué conoce, qué no conoce, cómo se ha desarrollado, cómo se ha desempeñado. Es lo más importante, que la experiencia cuenta mucho. Entonces, aquí en México nos dejamos llevar porque, viene de Harvard, ¿no? Y son de las mejores universidades del mundo, ¿no? O viene de tal universidad de Nueva York y es una de las mejores también universidades del mundo. Ustedes saben que en Estados Unidos el mayor logro para un joven es terminar el bachillerato, porque entrar a una universidad en los Estados Unidos es carísimo. ¿Sí? Es como aquí las escuelas particulares, son carísimas. Aquí las escuelas particulares son baratas, pero en Estados Unidos es caro. Y solamente lo puedes lograr siendo constante, buscando, y cuando quieres algo, lo logras y no estás contento hasta que llegas y todo eso. Pero, pues sí, una cosa les digo, es el haber estudiado y otra cosa es que sepan y que lo conozcan y lo tengan en práctica. Porque, pues, en este caso, aquí estamos viendo las consecuencias de la economía. ¿Por qué la economía va mal en México? Porque los que están a cargo de las finanzas a nivel nacional, pues no saben nada de esto, de ese tipo de trabajo. Y que cuando se debe de llevar bien, pues dicen, no, vamos a manejar así, vamos a hacer esto. Aquí quiero traer a colación un tema bien importante con las famosas empresas fantasma. Sí, las empresas fantasma. Acaba de pasar una noticia apenas donde a un señor lo asesinaron, pero se supone que el gobierno de la Ciudad de México
hizo como un contrato con una empresa y creo que es fantasma. Entonces, imagínense ahí los problemas en los que se mete la jefa del gobierno, la comunidad, bueno, se involucran muchísimas personas. Y aquí en México, por muchos años se trabajó así, las empresas fantasmas o las famosas asociaciones civiles. Entonces, cabe indicar que hasta los acuerdos que firma el gobierno de México bajo la administración de Miguel de la Madrid es cuando este organismo empieza a recomendar criterios internacionales de política económica. Es decir, quiere decir que desde fuera decían, los mexicanos no saben de economía. Desde fuera decían, es que los mexicanos no saben de esto. Es como cuando el sistema tributario, con la anterior administración dijo, yo fui a una reunión de formación y preparación y dijeron, los contadores públicos ya no van a ser necesarios a partir de que se lleve la contabilidad en la administración tributaria, porque ahora lo puedes hacer a través de mi cuenta. Sí, pero quién va a subir la información a la página del SAT en mi cuenta? Pues un contador, porque el dueño va a decir, pues que yo no sé de esto, o cómo manejo la información, cómo doy de alto a un empleado, cómo manejo mi página de links, cómo se captura la información del SUA. Eso tiene que ser un contador, o sea, son a veces quienes están ahí, escucharlos con frases aberrantes de decir, es que esto ya no va a ser esto. ¿Quién va a hacer las cosas? El ser humano. Ustedes que están tomando una clase ahorita a través de su computadora, a través de su tableta o a través de su teléfono, ¿quién lo está manipulando? Pues ustedes. ¿Quién fue el que manipuló la computadora para que yo pudiera dar acceso a ustedes y para poner una diapositiva y todo? Pues uno, el maestro, el profesor. Entonces, es una mentira que no seamos indispensables para el trabajo. Claro que sí. O sea, yo necesito de un fontanero si es que mi llave del agua se está filtrando. Yo necesito de un eléctrico si la luz no me está funcionando. Yo necesito de un mecánico porque mi vehículo necesita cambio de aceite. O sea, porque yo no lo sé hacer todo. Entonces, siempre van a ser indispensables todos los oficios o todas las formaciones que tengamos. Entonces, cuando pasa esto en México, ¿qué es lo que hace el banco? Va a ayudar a México a cómo tiene que salir de este bache, a cómo tiene que salir adelante. Entonces, es lo que le va a ayudar para que la economía pues siga creciendo. Dice que aquí una pieza clave sin la cual no se hubiera podido operar la apertura financiera de la economía mexicana fue la Ley de Inversión Extranjera de 1973, por la Ley de Inversión Extranjera en 1993, que permite la libre entrada y salida de inversión extranjera indirecta. Por último, la carta de intención que firmó el gobierno del presidente Ernesto Zedillo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional fue por 0.70 millones de derechos especiales de giro, pero el monto del paquete de ayuda global negociado con el gobierno del presidente William Clinton fue de 47.9 millones de dólares. Entonces, fíjense, ¿quién va a negociar? ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a apoyar? Pues en este caso el presidente, ¿verdad? ¿Y quién va a ayudar y quién va a apoyar? Pues alguien que viene del externo. Entonces, ustedes pueden encontrarlo ahí en esta página que yo les pongo como referencia del Fondo Monetario Internacional, donde yo he tomado esta información para pues, mayor conocimiento y que sepamos qué es lo que hace un banco y cómo apoya a los gobiernos y sobre todo entender a partir desde ahora que cuando nos hablen de economía, de finanzas y de la situación que está pasando en México y que si no puede salir adelante, es porque el Fondo Monetario Internacional no está apoyando. El Fondo Monetario Internacional le dice, ¿sabes qué? Espérame, vamos a ver cómo estamos funcionando y cómo podemos seguir adelante. Ahora vamos a ver las relaciones de México con el Banco Mundial. Esta es otra relación que se tiene y también es sobre economía. Dice que
Fomenta el desarrollo a largo plazo y la reducción de la pobreza proporcionando apoyo técnico y financiero para que los países puedan reformar determinados sectores o poner en práctica proyectos específicos. Ejemplo, construcción de escuelas y centros de salud. La relación de México con este organismo internacional tuvo sus orígenes en el año de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de programas con la finalidad de desarrollar infraestructura, así como el impulso de la agricultura. La crisis económica convirtieron a México en uno de los principales deudores, sobre todo después del año 1980. Entonces, fíjense, hablamos ya de varias crisis. Tenemos la crisis aquí del 76 y aquí ya tenemos una crisis del 80 y tenemos la crisis del 94. Entonces, ¿por qué? Porque pues no se ha sabido llevar una economía en forma y en tiempo y que esto genere pues, mayor productividad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense, va a proporcionar apoyo técnico y financiero para que los países puedan reformar determinados sectores o poner en práctica proyectos específicos, construcción de escuelas y centros de salud. Yo se lo decía en la otra clase. ¿Qué es lo que sucedió en México en un tiempo? Se crearon muchísimas escuelas, se crearon muchísimos centros de salud, ¿y a dónde están? Las escuelas ahorita no están habitadas. Aquí la ESBAU cumplió 150 años de fundada y si ustedes pasan por la escuela descuidada, se cayeron unos árboles sobre el techo que está en el pasillo, no la atienden y la gente está ganando. Por ejemplo, los de intendencia les están pagando. Yo creo que si al menos los de intendencia fueran y hicieran el aseo, las instituciones se conservan. Ahí es donde hubo mucha fuga de dinero. Y fíjense, México se droga, hace las instituciones, esas instituciones no se ocupan y ahí están como elefantes blancos. Pero pues era necesario, ¿verdad? Pedir dinero porque a lo mejor venía un proceso político, venía algo hacia adelante y pues tenemos que dar frutos, tenemos que dar resultados. La relación de México con este organismo internacional tuvo sus orígenes en el año del 49, después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad, fíjense, de desarrollar infraestructura, así como el impulso de la agricultura. Si nosotros, fíjense, y en ese caso, si desde esta fecha se hubiera aprovechado crear más infraestructura y más impulso de la agricultura, México sería un país desarrollado. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? ¿Quién sabe? A manos de los políticos y de unos cuantos. Y son los que se llevan, y discúlpenme que se lo diga, pero son los que se llevan la mayor tajada. Son ellos. O sea, ¿cómo puede ser posible que si yo soy un ciudadano cualquiera y me lancé como diputado y que andaba en un bochito y que andaba para arriba y para abajo y que ahora ya traigo yo hasta una Lincoln, último modelo, y está blindada con 5 milímetros y etcétera, pero porque cuestan esas camionetas, no sé, 5, 6 o 7 millones de pesos? ¿De dónde salen? Pues de lo que les mandan a nivel nacional y que después les van pagando sus favores. Ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta eso. Por eso yo le decía que ahora se habla de rendición de cuentas, de transparencia y también de la participación ciudadana. ¿Por qué surgía todo eso? Porque no había rendición de cuentas. Ahora quieren desaparecer el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que porque es una institución obsoleta, que solamente genera gastos públicos y que se lleva miles de millones. Sí, pero ¿de dónde uno tiene la información? Tú, como ciudadano, te puedes meter y buscar cualquier municipio y ver cómo están sus finanzas. Pero dicen que no funciona. Y eso, ¿quién se lo está pidiendo a México? Los gobiernos, los bancos internacionales, la Organización Mundial del Comercio, a México se lo está pidiendo, que tiene que buscar la transparencia, que tienen que dar rendición de cuentas y que tienen que tener la participación ciudadana. Son los nuevos gobiernos que son del futuro. Y si no hay eso, el país pues, no va funcionando y no va creciendo en nada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a decir? Que México va a ser uno de los principales deudores, pues en 1980, se recuerdan que
viene otra devaluación fuerte para el país y que pues, nos pegó a todos los mexicanos. Ahora, en julio de 1944, en un pueblo de Estados Unidos conocido como Bretton Woods, fue anunciada la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se llamaba BIRF, el componente más importante de un organismo que pronto llegaría a conocerse como Banco Mundial. Entonces, fíjense, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial van a nacer también en Bretton Woods, en Estados Unidos. O sea, ¿qué tendría Estados Unidos para crear este tipo de bancos o de apoyos o de ayuda? Gente preparada. ¿Por qué los norteamericanos es gente con recursos, con dinero? Porque son gentes emprendedoras. Ustedes váyanse a la página de Ford y busquen a los grandes inventores en Estados Unidos y va a ser gente pobre que de la nada se hizo rica. Ahí tenemos la empresa McDonald's. McDonald's donde nace en una casa y no sé si han visto la película, ¿verdad? Pero se llama, a ver si se la doy mañana, pero está en YouTube, se la pueden ver, tarda 1 hora 45 minutos y ver cómo dos hermanos empiezan en una casa y van organizando todo, desde a dónde van a estar las freidoras, dónde va a estar la persona que va a pasar la hamburguesa ya terminada, dónde se va a preparar la carne, qué condimentos va a llevar. Todo eso se va viendo. Y parte de cero. Y ya vean, ahora hay muchas cadenas en el mundo. Claro, aquí hay que entender una cosa, que aquí hay dos socios. El dueño de local donde está un McDonald's es una persona y el dueño de la hamburguesa es otro. ¿Sí? Entonces ahí es donde se asociaron y crearon la empresa y la empresa se hace grande. Entonces, aquí dice que el establecimiento formal de tal organismo no fue, sin embargo, inmediato. Tuvo que esperar hasta 45, una vez que cada uno de los 44 integrantes de la conferencia ratificó ese y otros acuerdos tomados en Bretton Woods, como la creación del Fondo Monetario Internacional. 2 años más tuvieron que pasar para que se creara el Banco Internacional de Reconstrucción y de Fomento, que es el BID, desembolsándose su primer préstamo, el cual fue hecho a Francia. Pues este país se encontraba en un proceso de reconstrucción tras la guerra. Fíjense, Francia pidió su ayuda, pidió su apoyo porque no tenía recursos. Y es el primero que le dan el apoyo económico. Ahora, finalmente el Banco Mundial habría de esperar aún otros 2 años para conceder en 1949 su primer préstamo a México, ¿sí? O sea, el Banco Mundial, imagínense, está el Banco Interamericano, que ya le había prestado, y ahora iba el Banco Mundial, que también le presta a México. Ya son dos instituciones totalmente diferentes. Y fue en este momento cuando la institución comenzó unas relaciones que bien podrían afirmarse han sido, para bien o para mal, extraordinarias. Entre todas las naciones del mundo, México es hasta el día de hoy el país con quien el Banco Mundial ha llevado las relaciones más intensas y ciertamente también las más equívocas. ¿Por qué? Porque México, pues, al Banco Mundial, pues, no le ha respondido como debiera ser. ¿Por qué no le ha respondido? Porque, pues, también los que están ahí no han sabido resolver sus problemas o no saben cómo salir adelante ante una crisis financiera. El comienzo propiamente hablando de las relaciones financieras de México con el Banco Mundial se remonta en el 49. Fue entonces cuando bajo la presidencia de Miguel Alemán, la Comisión Federal de Electricidad recibió el primer préstamo de Organismo Internacional de México. Fíjense, el Banco Mundial le presta a México, pero para la Comisión Federal de Electricidad. No lo presta a México para que las finanzas o la economía se vayan saneando, sino se lo presta a una institución que es del Estado. Yo le puedo decir, el dinero llegó, se lo prestaron y lo lavaron. Lo que ahora ya no está permitido porque hay una ley antilavado de dinero que sale en 1994.
perdón, 1994, bueno, el 2014. Entonces, ahí es donde pues ya ahora te limita, ¿no? De dónde ingresas tus recursos y cómo los gastas. El sector elegido se constituyó, de hecho, en una norma durante los siguientes 10 años. Gran parte de los préstamos del Banco Mundial fueron dirigidos al sector eléctrico mexicano, dada la controversia que podía suscitarse con préstamos de esa naturaleza. Las relaciones resultantes fueron cordiales. A ver, ¿por qué se lo... ¿por qué le prestan en este caso a la Comisión Federal de Electricidad y dinero? Porque era una institución, generaba recursos, generaba ganancias, pues decían, se lo prestamos a ellos y ellos nos van a pagar. Y hasta la fecha es una de las empresas paraestatales que sigue teniendo el gobierno. A lo mejor no se ha podido vender porque ha de estar endeudada con el Banco Mundial y hasta que no pague su deuda con el Banco Mundial, pues entonces a lo mejor se puede vender como lo que fue Telmex o las concesiones que se dieron de Ferrocarriles Nacionales de México. O sea, aquí es, ahora pues yo entiendo que a lo mejor por eso la comisión sigue siendo paraestatal y sigue siendo del gobierno federal, porque ahí prácticamente en esta fecha le prestan a ellos. No le prestaron al gobierno, ¿eh? El gobierno fue como un aval, porque claramente lo está diciendo el texto, ¿sí? Que solamente la comisión es la que recibe el primer préstamo del Organismo Internacional de México. No lo está recibiendo el gobierno de México, es la comisión, una empresa paraestatal, y es una empresa donde el gobierno va a hacer aval para ese préstamo. Si la comisión no lo paga, pues en este caso el gobierno de México lo tiene que pagar. Y les digo, me imagino que debe seguir endeudada porque es una de las paraestatales que sigue siendo del gobierno y no se ha podido vender ni deshacer de ella. El único nubarrón en esos años ocurrió cuando en 1959 el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, se enfrentó con el presidente del Banco Mundial, Ed Blanc, respecto a lo que el último consideraba como tarifas eléctricas demasiado bajas, con la ventaja que le da el tiempo hoy poder decir que ambos estaban equivocados. Black, al exagerar el impacto que tenían los subsidios eléctricos sobre las finanzas públicas, pues el déficit gubernamental estaba bastante bien controlado entonces, y López Mateos, al creer que el Banco Mundial solo quería favorecer con los incrementos a las compañías extranjeras que aún participaban en el sector eléctrico. Al final, la disputa se resolvió a la mexicana, para usar un término coloquial muy frecuente en el país. Los incrementos en las tarifas fueron autorizados, pero todo tras la nacionalización de la industria eléctrica un año más tarde. Entonces, fíjense que la Comisión Federal de Electricidad antes era de particulares y hasta después va a ser nacionalizada también y va a formar parte del Estado. Fíjense cómo entran, cómo lo externo va a afectar lo interno de un país, ¿eh? Porque ahí, fíjense, que ellos tuvieron problemas y se enfrentaron. El del Banco Internacional, el del Banco Mundial, porque dice que las tarifas de electricidad eran demasiado bajas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Oye, tú estás cobrando muy barata la luz, entonces, ¿cómo vas a tener los recursos para que a mí me pagues mi deuda? ¿O de dónde va a salir el pago de mi deuda? Entonces, el banco lo que trataba de hacer era defender lo que ya te había dado. Entonces, aquí van a entrar los dimes y diretes con el presidente López Mateos. Y López Mateos decía que a lo mejor el banco lo que quería favorecer era que las empresas extranjeras se establecieran en México. Y fue cuando también vino pues, la nacionalización de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, aquí, pues México también tiene que aprender a defender sus derechos, tiene que aprender a defender lo que tiene. Y sí se hace, pero yo podría decirlo, no de una manera diplomática.
hasta para esto hay que ser diplomático. Es como cuando la gente, uno está en una empresa o trabajas en algún lugar, ¿verdad? Y pues no tienes empatía con mucha gente o no te llevas con muchas personas, pues uno tiene que decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y aquí y allá y todo eso, ¿no? No actúas hipócritamente porque esto es diplomacia. Y allá es una carrera una licenciatura que se estudia para eso, para ser como ser diplomático, ¿verdad? La licenciatura en diplomacia o licenciatura, ¿cómo le llaman? Tiene otro nombre, pero de cuestiones políticas, ¿no? Vas buscando para tener un cargo público. Pero aquí lo que ha faltado en México es todo eso, ¿no? Ser muy diplomático. Y ahora en día, pues no se lleva de esa manera. No se lleva de esa manera. Como que estamos yo lo podría decir, en una política tanto social, política, educativa y de todo lo que tiene que ver, estancados y no vemos hacia dónde ir. Y es lo que pasaba en el tiempo después de la guerra, en el tiempo de los 80, en el 94. Pero dice que durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el Banco Mundial centró la mayor parte de su energía en el sector agrícola. Ahora ya no la Comisión Federal de Electricidad. Y dice, pues este sector, para la desgracia de México, ya comenzaba a entrar en declive desde entonces, pero sus préstamos con los que los del gobierno mismo estuvieron siempre sesgados hacia tierras de riego y en el norte de México. Este error aunado allá entonces acuciante problema demográfico en el sector rural y el hecho de que la moneda comenzaba a sobrevaluarse de nueva cuenta tuvo al final consecuencias negativas para el sector agrícola. Fíjense, ya en el 64-70 lo que se trata es de apoyar al campo. Yo les dije y les he dicho, el campo siempre ha recibido apoyo, siempre. Y eso se lo digo como experiencia. Yo vengo de un rancho, vengo de familia campesina, vengo de familia que conoce el campo, vengo de familia que conoció que daban créditos. Cuando viene la crisis del café, allá en mi zona, lo que empezaron a dar primero fueron cerdas de pie de cría y mi padre con eso se multiplicó, que lo ayudamos y todo, con eso pagaba estudios, después se vino el apoyo para la cría de pollos, de granja, y eso hace una granja allá en Huatusco, y pues ayudábamos a darle de comer a los pollos, había que limpiarles y bueno, etcétera, ¿no? Y le digo, siempre se apoyó, inclusive para el campo, ¿no? Yo recuerdo que daban dinero para comprar el abono, pero la gente en lugar de comprar el abono para las fincas de café, que era lo que hacía, se compraban en aquel tiempo su grabadora, su estéreo, su televisión, se iban de viaje, compraban ropa y las fincas nunca se abonaron. Nunca se imaginaron que iba a llegar la afectación de la ría del café y que todo ese café, esas matas que daban café cada año y que lo daban muy bien, pues se fueron secando, porque la roya del café fue la primera que afectó. Fíjense, también, ¿qué es lo que sucede? Que esta enfermedad de las plantas, pues fue creada. Ustedes conocen la lagartija, que no sé si se las he mencionado a ustedes. Esa lagartija que hay ahorita aquí en Córdoba que le llaman las ouijas, que son blancas. Pues esas son de Asia. ¿Y cómo llegaron a América? Por los barcos. ¿Y por dónde llegan? Por el Pacífico, por Manzanilla, en el cargamento de mangos. Y todo lo que es esa zona y después en todo México existe esa plaga. Esa plaga. Dicen que la verdad ayuda porque extermina a los insectos, pero es una plaga, pues yo creo que ahorita en México y a nivel mundial. Y después, ¿hacia dónde se va la riqueza? Hacia el norte. Recuerden ustedes que el norte ahorita es desértico, pero como son tierras de riego, pues fueron los más beneficiados. A lo mejor quien ha tenido la oportunidad de ir hacia el norte va a encontrar que hay grandes extensiones de maíz, sobre todo el amarillo, grandes extensiones de frijol,
de sorgo, de trigo, de avena, de todo eso allá en el norte. Y sobre todo porque es plano. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Apoyaron, hicieron pozos. Ahora mismo creo que hasta hay un problema en el norte con algunas tierras que se vendieron en Baja California o no sé en qué lugar, pero estaban pidiendo que las tierras se volvieran a los campesinos, porque son tierras muy ricas. Entonces, pues se está produciendo, se está sacando lo que se puede, y sin embargo en el centro y en el sur, pues poco se apoyó esto. Entonces, dice aquí que en lugar de traer cosas positivas para la agricultura de México, pues trajo cosas negativas. Y bueno, relaciones durante las diversas crisis. Vamos a dejarla hasta acá y mañana le continuamos, ¿verdad? Por ahí vayan viendo la plataforma, ya tienen sus videos en YouTube, ahí es porque tienen que revisarlos y cualquier duda, comentario, eso me lo pueden hacer llegar por el WhatsApp y lo estamos para servirles, ¿eh? Ya nada más nos quedan 2 semanitas de estudio y este tema es un poquito interesante y extenso. Y ojalá nos ayude muchísimo para entender nuestra economía en México, en el pasado, en el presente y en lo que se viene. Que tengan bonito día. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hola, profe, igualmente.